Mi hermano y yo compartimos un vínculo que es innegable. Lo amo profunda e incondicionalmente. Sin embargo, ese amor pronto se pondría a prueba de maneras que ninguno de nosotros podría haber previsto. Las puertas del patio se cerraron con un abrupto y final clic, el sonido resonó en la habitación vacía. El silencio que siguió fue casi asfixiante, una pesada quietud que flotaba en el aire como una advertencia. Harry, alguna vez el príncipe rebelde y de espíritu libre de la monarquía británica, pareció soportar el peso del momento de una manera casi física. Sus ojos, que buscaban desesperadamente respuestas, parecieron reconocer la verdad que tenía demasiado miedo de afrontar. Y en cuestión de segundos, colapsó bajo la gravedad de todo. La prueba de ADN que estaba destinada a sofocar los rumores no solo los silenció, desató una verdad tan innegable y tan cruda que no podía ignorarse. Este no fue un escándalo real cualquiera, esto fue algo mucho más personal, un golpe brutal a la identidad de Harry y a la base misma de quien pensaba que era. Lo golpeó hasta lo más profundo, sacudiendo su confianza y socavando todo lo que creía sobre sí mismo. Las repercusiones fueron inmediatas. La monarquía, que ya se tambaleaba tras años de escándalos y controversias, ahora encontró temblar sus propios cimientos. Las preguntas empezaron a surgir como susurros venenosos. ¿Qué se había descubierto exactamente? ¿Quién lo sabía y quién había tratado de ocultarlo? Todo comenzó como algo parecido a un cuento de hadas moderno, un romance que unía dos mundos improbables. Meghan Markle, una actriz estadounidense glamorosa e independiente, y Harry, el príncipe que se había hecho un nombre desafiando las convenciones en todo momento. Cuando anunciaron su compromiso, el mundo respondió con júbilo. Un príncipe y una actriz, aparentemente de mundos diferentes, desafiando siglos de tradición real con un beso que se sintió como un triunfo del amor sobre el deber. Pero debajo de la superficie comenzaron a aparecer grietas. Pequeñas señales, casi imperceptibles al principio, comenzaron a acumularse. Harry, alguna vez espontáneo y juguetón, comenzó a retroceder. Sus entrevistas, alguna vez llenas de calidez y humor, se volvieron frías y distantes. Las palabras que eligió fueron deliberadas y mesuradas. Sus ojos, antes abiertos y expresivos, ahora ocultaban más de lo que revelaban. Meghan, siempre serena, siguió desempeñando su papel, pero la mera mención del nombre Art fue suficiente para alterar el tono de sus respuestas. Su lenguaje corporal se puso rígido y la fluidez de sus palabras desapareció, reemplazada por una frialdad que parecía demasiado calculada para ser accidental. Pronto, los rumores comenzaron a circular, primero en los rincones silenciosos del palacio y luego en los tabloides. ¿Por qué nunca se vio a Art con la familia real? ¿Dónde estaban las fotografías de él con la reina o el príncipe Carlos, como las había con los hijos de William y Kate? El arte parecía una sombra, una presencia invisible. Comenzaron a surgir teorías, algunas ridículas, otras inquietantemente plausibles. Fue en una entrevista que Harry vaciló, aunque solo fuera por un momento, cuando se refirió a Art como mi hijo. Esa breve vacilación, apenas perceptible para la mayoría, provocó repercusiones en los medios y llamó la atención de los expertos en idiomas. Cuando se le preguntó a Meghan sobre la apariencia y la herencia genética de Art, se puso visiblemente rígida y sus respuestas fueron robóticas y calculadas. Había algo tácito, algo oculto a plena vista. Luego vino la explosiva entrevista con Oprah, donde el mundo quedó atónito por las revelaciones de las preocupaciones del palacio sobre la oscuridad de la piel del bebé. La indignación que siguió fue rápida y abrumadora. ¿Pero y si el malestar no fuera en absoluto por la raza? ¿Y si se tratara de algo más profundo, más inquietante? ¿Qué pasaría si el verdadero miedo fuera el linaje del bebé y no el color de su piel? La semilla de la duda había sido plantada, pero se pudrió silenciosamente, creciendo en las sombras. Y entonces, Harry decidió tomar el asunto en sus propias manos. No a través de los medios de comunicación, no a través de Palacio, sino a través de la ciencia. Una prueba de ADN, un acto de desesperación, o quizás un último intento de claridad. La idea de un príncipe cuestionando su propia paternidad parecía insondable para la mayoría, pero el silencio del palacio, las reacciones defensivas del equipo de Meghan y la repentina desaparición de ciertas figuras de su círculo íntimo solo sirvieron para alimentar la creciente especulación. Luego se produjo un giro sorprendente de los acontecimientos. Un periodista independiente con acceso privilegiado confirmó lo que parecía inimaginable. Se había realizado la prueba de ADN y el resultado fue nada menos que devastador.
Harry no dijo nada, pero su rostro lo decía todo. Un príncipe, desmoronándose bajo el peso de la verdad que había sido revelada. La pregunta ahora surgía, pesada y sin respuesta, flotando en el aire: ¿cuál fue la verdad tan devastadora que puso de rodillas a un príncipe? No se trataba de un escándalo cualquiera, ni de un drama real fugaz. La prueba de ADN fue real y su revelación fue trascendental. El mundo observó con incredulidad cómo uno de los rostros más reconocibles de la realeza, el príncipe Harry, recibía una verdad que lo destrozaría. Art, el niño al que había prometido proteger por encima de todo, podría no ser su hijo biológico. El mundo apenas tuvo tiempo de procesar la enormidad de la noticia cuando un nuevo nombre surgió de entre los escombros: Matt Lauer, el expresentador de televisión estadounidense caído en desgracia, ahora una figura empañada cuyos escándalos pasados hacía tiempo que habían superado su una vez celebrada carrera. Al principio, la conexión parecía absurda. Pero a medida que las líneas de tiempo comenzaron a alinearse, la historia adquirió una verosimilitud escalofriante. Los primeros días de Meghan en Hollywood, sus apariciones en fiestas discretas, los círculos glamorosos pero oscuros por los que había navegado antes de conocer a Harry, todos estos detalles comenzaron a resurgir, tirando de los hilos de un pasado que había estado enterrado durante mucho tiempo. Al parecer, la verdad había estado ahí todo el tiempo, escondida bajo la superficie de la monarquía británica, esperando ser desenterrada. Todo empezó a tener sentido. La tensión visible de Harry cuando mencionó a Art, la forma en que evitaba el contacto visual, la forma en que Meghan parecía desviar cualquier pregunta sobre el niño, estos detalles, una vez pasados por alto, ahora parecían notoriamente obvios. La ausencia de Art en los eventos reales y su invisibilidad en las fotos con la familia ya no eran solo rarezas sino flagrantes señales de alerta. Fuentes cercanas a la familia revelaron que Harry estaba devastado. Lo que muchos no sabían, sin embargo, era que él ya había iniciado un proceso sin precedentes: buscar silenciosamente la anulación de su matrimonio. Fue un paso drástico, un mensaje implícito de que el matrimonio, en esencia, no podría ser real si la confianza que los unía se había roto irrevocablemente. Pero entonces sucedió algo inesperado. Justo cuando parecía que el matrimonio estaba al borde del colapso, Harry se retiró. Detuvo el proceso de nulidad. Sus amigos, los más cercanos a él, informaron que la duda lo consumía. ¿Es posible que la prueba haya sido manipulada? ¿Podría haber fuerzas en juego que intentaran distorsionar la verdad? ¿O tal vez el dolor simplemente era demasiado para soportarlo? Al final, los rumores comenzaron a circular nuevamente. Se dijo que Harry no solo se había sometido a una prueba de ADN, sino a dos, cada una en busca de la misma respuesta: la verdad sobre el origen de Art. ¿Era hijo de Harry o no? La primera prueba, afirman, tuvo lugar mucho antes de que el arte llegara al mundo. Fue un procedimiento delicado e inusual que involucró líquido amniótico, un método rara vez utilizado excepto por razones médicas muy específicas. Pero en este caso, el objetivo estaba lejos de ser médico, era un intento de descubrir la verdad incluso antes de que naciera el niño. Los resultados fueron nada menos que impactantes. Aunque nunca fueron revelados oficialmente, fueron suficientes para causar una oleada de ansiedad en todo el palacio real. Harry no pudo aceptar los hallazgos. Simplemente se negó a creerles y exigió una segunda prueba, una que se realizaría después de que Art naciera y estuviera a salvo en sus brazos. Las fuentes sugieren que esta segunda prueba confirmó la paternidad biológica de Harry. El alivio, tal vez, lo inundó, pero no fue una resolución simple. Una duda más profunda e insidiosa ya había echado raíces. ¿Y la peor parte? Realmente nunca se fue. Dentro de la familia real, muchos no estaban convencidos. En el momento en que se realizaron las pruebas, comenzaron los rumores. Hubo preguntas sobre las personas involucradas en el proceso, las manos que habían realizado las pruebas. Incluso la lealtad de Meghan fue cuestionada sutil pero poderosamente en voz baja en los pasillos de la monarquía. La base misma de la confianza, ese elemento sagrado que unía a la familia real, comenzó a resquebrajarse, astillándose poco a poco. Para Harry, esta situación era tanto más dolorosa porque él mismo había soportado la angustia de los rumores y las dudas sobre su propia paternidad. Durante años, lo habían perseguido los rumores maliciosos de que su padre biológico no era Charles, sino James Hewitt, un hombre con quien Diana tuvo una breve aventura, aunque solo después del nacimiento de Harry. Los susurros eran implacables y ahora, al parecer, la historia se repetía cruelmente.
Al ver a su propio hijo arrastrado a esta vorágine de especulaciones, Harry tomó una decisión resuelta: lucharía, sin importar el costo, para proteger la verdad. Pero esta búsqueda de la verdad tuvo un precio. Lo que debería haber sido un asunto privado y personal pronto se convirtió en un espectáculo público. Los titulares desgarraron implacablemente su vida privada. Los tabloides no escatimaron piedad y devoraron cada detalle de su viaje con un hambre feroz. Y dentro de la familia la atmósfera se volvió cada vez más tensa. Las preguntas aumentaron: ¿por qué Harry detuvo la anulación a pesar de 2 pruebas? ¿Por qué la duda seguía hirviendo? ¿El amor entre Harry y Meghan resistió esta presión, o había algo mucho más oscuro acechando bajo la superficie, enterrado bajo capas de orgullo, silencio y poder real? ¿Fueron las pruebas realmente el final de la historia o fue solo el comienzo? A medida que la situación se salía de control, los otrora silenciosos salones de la monarquía británica, llenos de tradición y secretismo, comenzaron a temblar. Se pusieron a prueba alianzas de larga data y secretos antiguos comenzaron a resquebrajarse bajo la presión, rompiéndose como vidrio frágil. Durante décadas, el propio príncipe Harry había vivido con una pregunta persistente e inquietante: ¿es realmente el hijo del príncipe Carlos? Comenzó como un leve susurro, una mera especulación, pero rápidamente se convirtió en un frenesí mediático. Los tabloides aprovecharon cada detalle, cada característica, estableciendo comparaciones entre Harry y James Hewitt, un exoficial de caballería británico que alguna vez tuvo una relación sentimental con la princesa Diana. Las semejanzas físicas entre Harry y Hewitt, su cabello rojo, pecas, mandíbula e incluso su altura, fueron discutidas interminablemente en los medios, y muchos se obsesionaron con la idea de que estos rasgos eran prueba de un parentesco diferente y oculto. Sin embargo, lo que pocos sabían era que esta teoría se vino abajo al examinar más de cerca la línea de tiempo. Según Richard Dalton, amigo cercano y peluquero personal de Diana, era simplemente imposible. Diana no conoció a James Hewitt hasta 1986, pero Harry nació 2 años antes, en 1984. Dalton insistió en que la relación de Diana con Hewitt había surgido de sus sentimientos de soledad, no de infidelidad. Diana había sido empujada al papel de producir herederos, mientras se sentía emocionalmente abandonada, y su relación con Hewitt fue el resultado de esa negligencia, no de la traición. A pesar de las revelaciones de Dalton, los rumores continuaron circulando. Un libro escrito sobre Diana y Hewitt reavivó la obsesión del público, y con ella, el ciclo interminable de escándalo, dolor y juicio. Entre el ruido, un detalle crucial fue constantemente pasado por alto: los Spencer, la familia materna de Diana, tenían una larga historia de pelirrojas. El hermano de Diana, Charles Spencer, y sus hermanas eran todos pelirrojos en su juventud. La explicación genética era clara, pero los medios y el público prefirieron centrarse en algo más oscuro: dudas, insinuaciones y ataques disfrazados de curiosidad inocente. Cuando era niño, Harry había sido testigo de la persecución de su madre por parte de los medios. De adulto, vio que la historia se repetía y que él era el blanco del mismo escrutinio implacable. En 2023, emprendió acciones legales contra El Espejo Diario, acusando al periódico de prácticas ilegales y poco éticas. Su decisión no se trataba solo de proteger su propia reputación, sino de salvaguardar a su familia, en particular a su hijo. Pero las cicatrices dejadas por esos años de dudas no se curaron fácilmente. Fuentes cercanas a Harry dicen que este trauma de larga data fue lo que lo llevó a buscar la prueba de ADN para Art. Estaba decidido a que su hijo no tuviera que soportar los mismos fantasmas que lo habían perseguido durante décadas. La prueba confirmaría su conexión biológica con Art, pero ni siquiera esto silenció la tormenta. Dentro de la familia real, las dudas persistían, sutiles pero siempre presentes. Algunos miembros cuestionaron el momento de las pruebas, la forma en que se realizaron e incluso la integridad de Meghan. Entonces, un rumor más explosivo comenzó a echar raíces, uno que amenazaba con romper la frágil apariencia de calma. La pregunta ya no era quién era el padre de Art, sino cómo llegó al mundo. Lady Colin Campbell, una figura controvertida con profundos vínculos con la aristocracia británica, revivió una teoría que había sido descartada durante mucho tiempo: Meghan Markle había utilizado una madre sustituta para gestar a sus hijos. La afirmación era audaz, incendiaria y estaba respaldada por una serie de inconsistencias percibidas. Lady Colin señaló el marcado contraste entre la experiencia de Meghan y la de otras madres reales.
Mientras Kate y Hannah habían aparecido públicamente pocas horas después de dar a luz, acunando con orgullo a sus recién nacidos, Meghan y Harry habían optado por una privacidad total. Ni fotos de hospitales, ni grandes exhibiciones públicas, solo un velo de secreto en torno a la llegada de sus hijos. Este secreto, sugirió Lady Colin, fue suficiente para despertar sospechas. A medida que avanzaba el embarazo, un número creciente de observadores comenzó a notar un patrón peculiar e inquietante: el tamaño del vientre de Meghan parecía fluctuar de una manera inusualmente notoria. Las fotografías una al lado de la otra, tomadas a intervalos de solo unos días, mostraban variaciones sorprendentes en su apariencia. Mientras que algunos lo descartaron como mera paranoia o coincidencia, otros lo vieron como una pista, una anomalía que no podía ignorarse. Lady Colin Campbell, siempre cautelosa y estratégica, se abstuvo de hacer acusaciones directas, pero dejó entrever que tenía acceso a información confidencial. Con palabras cuidadosamente elegidas, mantuvo los rumores en movimiento, manteniendo un delicado equilibrio que le permitió avivar las llamas de la especulación sin cruzar la línea legal. Este enfoque calculado aseguró que la historia permaneciera en la conciencia del público. Mientras tanto, el notorio silencio de Harry y Meghan solo avivó el fuego. Su negativa a comentar dio lugar a aún más preguntas. El aire estaba cargado de dudas: ¿quién era el verdadero padre de sus hijos? ¿Meghan siquiera los llevó? Y, lo más apremiante de todo, que intentaban ocultar tan desesperadamente los miembros de la realeza. Con la bien establecida historia de secretismo de la monarquía británica, la verdad nunca fue sencilla y el silencio a menudo lo decía todo. Parecía claro que esta historia estaba lejos de terminar. Lady Colin Campbell, lejos de dar marcha atrás, se mantuvo firme, llegando incluso a declarar que mantener al público involucrado en el asunto era crucial para su misión. Aunque sus declaraciones provocaron reacciones encontradas, algunos las consideraron atrevidas y otros las calificaron de crueles, ella permaneció en el centro de la controversia, agitando persistentemente la olla en un debate que muchos consideraron inapropiado pero que pocos podían ignorar. Para algunos, Lady Colin era una figura valiente, alguien dispuesta a decir lo que otros tenían demasiado miedo de siquiera considerar. Para otros, ella era una oportunista entrometida, que ocultaba su naturaleza indiscreta bajo un disfraz de transparencia. Sin embargo, independientemente de la opinión, un hecho seguía siendo innegable: Lady Colin tenía un historial comprobado. En múltiples ocasiones, había descubierto secretos reales mucho antes de que los principales medios de comunicación pudieran confirmarlos, dando credibilidad a sus afirmaciones. Ahora, a medida que sus teorías sobre el posible uso de la subrogación por parte de Meghan Markle ganaron fuerza, incluso los principales medios de comunicación comenzaron a darse cuenta. Lo que alguna vez se susurró en voz baja ahora estaba apareciendo en los titulares. El silencio de la familia real, que muchos habían interpretado inicialmente como una decisión táctica, ahora parecía decirlo todo. Si hubiera algo de verdad en estos rumores, las ramificaciones no serían meramente personales, podrían ser potencialmente constitucionales. La línea de sucesión de la monarquía británica se basa en la certeza inquebrantable de los linajes reales, y si Archie o Lilibet no fueran verdaderamente hijos biológicos de Harry, podría alterar los cimientos mismos de su estatus real. A medida que aumentaba la presión, el palacio mantuvo su silencio habitual, pero el lazo que los rodeaba se estaba apretando. Meghan y Harry se vieron acorralados, ignorar los rumores los haría parecer culpables, mientras que cualquier acción legal que emprendieran podría obligarlos a revelar los detalles más privados de los nacimientos de sus hijos, detalles que tanto habían trabajado para proteger. Fuentes cercanas a la pareja sugirieron que de hecho estaban considerando emprender acciones legales contra Lady Colin, pero ambos entendieron que tal medida podría alimentar aún más el fuego y exponerlos a un escrutinio público aún mayor. Lady Colin, en su típico estilo dramático, comparó la situación actual con uno de los escándalos reales más notorios de la historia británica, la Revolución Gloriosa de 1688, cuando se difundieron rumores de que un bebé había sido introducido clandestinamente en el dormitorio real para asegurar la sucesión. Ella veía la historia como un espejo del presente y, en su opinión, si el público había exigido pruebas en el pasado, ¿por qué las cosas iban a ser diferentes ahora? Pero para Lady Colin, no se trataba solo de Meghan Markle. Insistió en que su cruzada tenía como objetivo preservar la integridad de la propia monarquía. En su opinión, cada pregunta planteada sobre la legitimidad de los nacimientos de Archie y Lilibet era una grieta en la confianza del público en la institución de la familia real.
Exigió que Palacio presentara pruebas concretas para acallar las dudas, registros médicos, documentos oficiales, cualquier cosa que pudiera confirmar definitivamente la autenticidad de los nacimientos y poner fin a las especulaciones. Y ella no estaba sola. Con los medios amplificando sus acusaciones, la presión sobre la monarquía había alcanzado niveles sin precedentes. La realeza se enfrentaba ahora a una difícil elección: afrontar los rumores de frente o seguir escondiéndose detrás de su tradición de silencio. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hacía cada vez más difícil mantener la fachada sin sufrir daños duraderos. Entonces vino la pregunta tácita que nadie se atrevió a responder: ¿y si los rumores fueran ciertos? ¿Qué pasaría si las pruebas de ADN revelaran que Harry no era el padre biológico de Archie y Lilibet? Las consecuencias serían de gran alcance, no solo para Meghan y Harry, sino para la propia monarquía. Una revelación así sacudiría el núcleo mismo de la familia real británica y podría conducir a una crisis de sucesión. La línea de herencia al trono, solidificada a lo largo de siglos por leyes como la Declaración de Derechos de 1689 y la Ley de Conciliación de 1701, se basa en un linaje directo y legítimo. Si ese vínculo se rompiera, podría desmoronarse la posición legal de la familia real, provocando confusión en toda la monarquía. Lo que estaba en juego no era solo un escándalo familiar, era el fundamento mismo de la legitimidad de la monarquía británica. Una crisis de esta magnitud sería mucho peor que una simple pesadilla de relaciones públicas, podría conducir a una crisis constitucional que desafiara la legitimidad de la propia familia real. Si se demostrara que Archie y Lilibet no eran hijos biológicos del príncipe Harry, su reclamo de estatus real sería cuestionado, lo que llevaría a un posible desafío a su derecho a heredar el trono. Añadiendo otra capa de complejidad estaba la creciente sospecha en torno a la posibilidad de que la subrogación pudiera haber estado involucrada. La monarquía británica nunca antes se había enfrentado a una situación así, no había reglas ni precedentes para abordarla. Y en ausencia de tradición, prosperó el caos. Si se confirmara que los hijos de Harry nacieron a través de un vientre de alquiler, el debate no haría más que intensificarse: podrían seguir siendo considerados herederos legítimos al trono o su estatus se vería alterado irrevocablemente. La monarquía británica había atravesado tiempos turbulentos en el pasado. El siglo XI vio la muerte del rey Enrique y sin un heredero varón, lo que llevó a una sangrienta guerra civil conocida como la anarquía. En 1936, la abdicación del rey Eduardo VIII para casarse con Wallis Simpson, una mujer estadounidense divorciada, trastocó las tradiciones reales y alteró para siempre el curso de la monarquía. Pero la crisis que se estaba gestando ahora era de una naturaleza completamente diferente. Las dudas sobre la paternidad de Archie y Lilibet amenazaban con socavar siglos de confianza pública en la familia real. Una monarquía que siempre se había enorgullecido de su linaje ininterrumpido no podría sobrevivir si ese linaje fuera puesto en duda. En el pasado, se tomaron medidas extremas para garantizar que nunca surgieran dudas. Durante siglos, el ministro del Interior británico tuvo que asistir a los nacimientos reales para garantizar que nadie pudiera alterar la línea real. Pero hoy en día, los nacimientos tienen lugar en hospitales privados y simplemente se espera que el público confíe en la familia real. ¿Es hora de volver a exigir pruebas? Esta crisis no afecta solo al Reino Unido. La familia real británica es un símbolo de unidad para muchos países de la Commonwealth, incluidos Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Si estos rumores cobran fuerza y se cuestiona la legitimidad de los hijos reales, podría tener consecuencias de gran alcance. Estos países podrían decidir distanciarse de la monarquía, debilitando la influencia global de la corona británica. Quizás estemos siendo testigos de la mayor amenaza a la monarquía moderna, una que podría alterar su identidad misma. Esto no es simplemente una cuestión familiar, es una crisis de identidad y de confianza en el futuro de la monarquía. La supervivencia de la corona bien puede depender de las respuestas que nadie parece dispuesto a dar. ¿Saldrá finalmente a la luz la verdad? ¿Permanecerá intacta la monarquía o es este el comienzo del colapso silencioso de una de las instituciones más antiguas del mundo? Ahora, la pregunta recae en ti. ¿Crees que el príncipe Harry es el padre biológico de sus hijos, o crees que hay algo más profundo que se oculta al público? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres seguir esta historia hasta su conclusión, asegúrate de darle me gusta, compartirla y suscribirte, porque el próximo capítulo podría cambiarlo todo.